Con esto damos comienzo a la parte de biofísica del aparato respiratorio. Como siempre acá tienen la bibliografía donde pueden leer, estos son libros que están muy bien. Pueden acceder a raíz del convenio que hicimos con ANI hacia el 2019 mediante la biblioteca virtual de la Facultad de Medicina a los mismos. Eh, y básicamente les voy a dar dos grabaciones, lo que tiene que ver con mecánica estática respiratoria y mecánica dinámica respiratoria, aunque en el curso presencial eso corresponde a 3 clases habitualmente. Pero en aras de la unidad les voy a dar eso en dos playlists, digamos. Como siempre, lo primero que tienen que hacer es eh, definir las cosas. Entonces, tenemos que definir qué es la respiración. La respiración va a ser la provisión continua y cuantitativamente adecuada de oxígeno a las células vivas, con eliminación del anhídrido carbónico en exceso de concentración biológicamente útil. O sea que es un proceso fisiológico de incorporación de oxígeno y de salida de anhídrido carbónico del organismo. ¿De dónde viene la necesidad de contar con un aparato respiratorio? Este esquema muestra, acá aquí tienen una célula y aquí tienen una célula eucariota, acá tienen por tanto una mitocondria con su doble membrana, y en ese caso ustedes tienen que, como producto de la fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs a este nivel, ustedes van a tener una salida de anhídrido carbónico y una entrada de oxígeno del medio, y los flujos se van a producir a través de las barreras proporcionalmente a la diferencia de presión que existe en los gases en solución. Hay un movimiento neto desde donde hay alta concentración a donde hay baja concentración. Pero esto es cuando hay un organismo unicelular. Cuando tenemos organismos multicelulares, las células se alejan del medio externo en donde se encuentran el oxígeno y el anhídrido carbónico. Por lo tanto, tiene que aparecer un componente intermediario para poder realizar todos esos intercambios. Ese componente intermediario que ustedes ven aquí van a ser básicamente el aparato circulatorio, y a este nivel, en una amplia superficie, lo que tiene que ver con el aparato respiratorio. Por eso, en realidad, CBCC4 o la unidad curricular 11, sería esta, corresponde a lo que es cardiorrespiratorio, dado que hay una unidad entre lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, según pueden ver acá. Entonces, como consecuencia de esto, va a haber una bomba de aire que entrega el aire inspirado por convección a un aparato circulatorio que mueve los gases a través del organismo para llegar finalmente al proceso de respiración esencial celular que tiene que ver con la fosforilación oxidativa a nivel de las mitocondrias en el organismo. Entonces, van a tener que haber distintos cruces de los gases, no solo a través de las membranas de las células, sino que también van a tener que cruzar una capa de una pared alveolar por difusión. Entonces, esto es lo mismo, básicamente, tienen que en el ambiente externo va a haber alto oxígeno y bajo anhídrido carbónico, y cómo se produce el intercambio primero de lo que está en el aire por lo que tenemos como un espacio alveolar. Entonces, desde ahí es donde se produce la entrada en el organismo a nivel de la sangre y se comienza a distribuir entonces
esa sangre con distintos niveles de oxígeno y anhídrido carbónico circula gracias a que tenemos la bomba del corazón y a que tenemos unos vasos con microcirculación disponible. De tal manera que en todos los tejidos que realizan cierta actividad metabólica hay una provisión adecuada de oxígeno y salida de anhídrido carbónico. Este proceso de intercambio de gases con el exterior se denomina respiración externa y se denomina también hematosis. Este transporte de gases por la sangre se le denomina así. Y luego tenemos el intercambio de gases con las células para desarrollar la cadena respiratoria y eventos a nivel celular. Este proceso es la respiración interna. Recuerden que el oxígeno obra como aceptor de electrones hacia el final de la fosforilación oxidativa y que el CO2, este que ven acá, se produce como producto del catabolismo a nivel celular. Así que por eso es que hay esta necesidad de última de contar con esta provisión adecuada de gases en todo momento. Respecto a la organización del sistema respiratorio, en las generalidades que estamos viendo, va a haber una bomba para captar aire, una superficie para intercambiar gases con la sangre, en el proceso que denominamos respiración externa, va a haber un mecanismo para transportar los gases respiratorios a través de la sangre, va a haber una bomba para distribuir el flujo hacia los tejidos, el corazón, que ya estudiamos, y va a haber un área de intercambio con los tejidos en el proceso que denominamos respiración interna. Todo esto, obviamente, necesita de un sistema de regulación y control de la función respiratoria a todo nivel. Así que, como conceptos centrales, la principal función del sistema respiratorio va a ser el intercambio de oxígeno de la atmósfera por el anhídrido carbónico producido por las células del cuerpo, lo que se ve acá y lo que se ve acá. Pero recuerden que hay otras funciones del aparato respiratorio, así como a nivel de la sangre y en lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular, vimos que también hay funciones que tienen que ver con la termorregulación en el organismo, otra cantidad de funciones aparte de la circulación con los gases. El aparato respiratorio participa, y no se olviden de esto, en la regulación ácido-base. Por lo cual vamos a describir patologías que a veces son acidosis respiratorias y alcalosis respiratorias en procesos donde no se cumple adecuadamente este intercambio de gases. Así que interviene en el equilibrio ácido-base del cuerpo. Interviene también en esto, que ustedes me pueden oír ahora, lo que emana de el aire que yo expelo y capta el micrófono, gracias a que tengo la capacidad de fonación. La fonación es otra de las funciones del aparato respiratorio, y también defensa pulmonar y la participación en el metabolismo. Así que, aparte de la función del intercambio de gases, no olviden el rol central que cumple en el equilibrio ácido-base y también otras funciones como la fonación, la defensa pulmonar y el metabolismo, dado que la defensa pulmonar es importante porque esto es una puerta de entrada directa al organismo. Una vez que vimos las generalidades del aparato respiratorio, vamos a discutir las leyes de los gases. La ley general de los gases dice que el producto de la presión por el volumen es igual a el producto de la constante de los gases por la temperatura
para un determinado número de moles. En este caso, un mol. Entonces, ¿de dónde sale esta ley general de los gases? De conjugar varias leyes. Una de ellas es la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante, el producto de la presión por volumen de un gas, con una cantidad constante del mismo, se mantiene constante. Esa es la ley de Boyle. Otra es la ley de Charles-Gay-Lussac, que dice que la relación de volúmenes es igual a la relación de temperaturas en un gas que tiene cierta cantidad constante mantenida a una presión constante. La ley de Avogadro dice que iguales volúmenes de gases diferentes a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Por ejemplo, el peso molecular para el oxígeno y, por ejemplo, 32 gramos de oxígeno, digamos, van a ocupar 22,4 litros en condiciones normales de temperatura y presión. La ley de Dalton dice que la presión parcial de un gas X en una mezcla es la presión de este gas que ejercería si ocupase el total del volumen de la mezcla en ausencia de los otros componentes. Esto escrito en forma de una ecuación sería como la presión que ejerce el gas X es igual a la presión total por la fracción molar del gas X. Así que esto es la ley de Dalton, donde P viene a ser la presión total del gas seco y Fx a la fracción que tenemos del mismo. La presión parcial de un gas en solución es su presión parcial en la mezcla de gases que está en equilibrio con la solución. Y de ahí resulta otra ley que es importante entender, que se llama la ley de Henry, que establece que la concentración del gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial del mismo. Fíjense cómo se pueden conjugar todas, ¿no? Esta sería la concentración del gas disuelto en la sangre, por ejemplo, es igual al producto de una constante de solubilidad para dicho gas por la presión parcial del mismo. Hay conceptos que tenemos que entender también que tienen que ver con la anatomía funcional respecto a vías y alvéolos de los pulmones. Estos van a ser dispositivos para la renovación de aire y gases con gran superficie de intercambio. Entonces vean que tenemos las vías respiratorias y tenemos lugares donde se va a poder producir el intercambio con la sangre, que son los alvéolos. Fíjense que hay un sector que denominamos espacio anatómico muerto, porque en ese sector hay vías que no tienen alvéolos y por tanto no tienen la capacidad de producir intercambio de gases con la sangre. Básicamente vamos desde la tráquea, a la cual esto sería la generación 0, primera división, primera generación, serían los bronquios, para que entiendan qué son estos números que uno ve. Y fíjense que hasta los bronquiolos terminales, que llega a ser la división 16, básicamente, habitualmente no hay alvéolos y recién desde ahí comienzan a aparecer una región de zonas respiratorias transicionales hasta que son prácticamente respiratorias totales, comenzando por los bronquiolos respiratorios, generalmente divisiones 17 a 19, los ductos alveolares, generalmente 20 a 22, terminando con los sacos alveolares, donde hay exclusivamente intercambio de gases con la sangre. Esto básicamente es lo mismo, lo único que ven que de nuevo hay 23 divisiones cuenta, es más o menos lo mismo que ya hablamos acá,
en la zona de conducción, que va hasta el 16, y la zona de intercambio del 16 al 23, pero lo interesante es que les trae el número que se espera encontrar de cada uno de estos componentes. Miren cómo aumenta el número, y en la medida que aumenta el número, cuando ustedes juntan el área total que se encuentra a cada nivel, llegan a un área de 10 a la 4 centímetros cuadrados, lo cual es muchísimo para efectuar ese intercambio. O sea que van multiplicando en la medida que avanzan la capacidad de intercambio de gases con la sangre. Entonces, esto que estamos viendo aquí lo podemos ver en un gráfico donde representamos el área total de sección en centímetros cuadrados y acá la generación aérea. Entonces pueden ver cómo hacia el 16 tenemos este sector que conduce sobre todo, y fíjense cómo aumenta el área de sección transversal de manera enorme hacia la zona respiratoria, porque claro, acá lo que me interesa es tener una gran área de intercambio, más que nada. Entonces, por eso es que se produce eso. Las vías aéreas están divididas en una zona que conduce y una zona respiratoria. El volumen de este espacio anatómico muerto es de aproximadamente 150 mililitros. Y el volumen de la región que contiene alvéolos es de 2,5 a 3 litros. Se produce movimiento de gases en la región alveolar, principalmente por difusión. Entonces, acá tienen las vías aéreas y acá tienen los alvéolos y el área que tienen, y de nuevo podemos aplicar una ecuación de continuidad al respecto. Y vemos que la velocidad al principio aumenta bastante a nivel sobre todo a nivel de la tráquea hasta los bronquios, y luego cae en la medida que voy aumentando el área, dado que el producto del gasto, el gasto se mantiene constante y el producto de la velocidad por el área, que es lo que establece la ecuación de continuidad, se va a mantener constante. Esto es más que nada para mostrarles qué ocurre a este nivel final. Y fíjense que lo que tienen es aire en el alvéolo, y acá tienen los vasos sanguíneos con los glóbulos rojos, y hay células endoteliales a este nivel, y por acá es que va a tener que ocurrir la difusión de los gases. Eso se ve como una ampliación de este esquema que va a ir representando lo que ocurre a cada nivel de cada uno de estos lugares. Fíjense cómo el cartílago está presente en las primeras partes de la vía aérea de forma bastante prominente, como ser la tráquea y los bronquios, y se van a ir perdiendo, y en la medida que se pierden van a ir apareciendo los alvéolos. Va a haber una región donde van a tener bastante músculo liso desprovisto de cartílago, que va a ser una zona de modulación de el fluido, en este caso gases, y de la resistencia de la vía aérea, así como eran las arteriolas antes para la sangre, en este caso lo es para los gases. Esto que ven acá es el acino alveolar, y esto que ven acá es la arteria pulmonar con una vénula pulmonar y la zona de intercambio que recién comentamos. Visto esto a mayor aumento, ustedes tienen que, lo que va a ocurrir a nivel de los alvéolos es que la sangre deoxigenada del corazón derecho va al alvéolo. Entonces, también ven que existe en realidad una doble circulación acá. Tienen una que es del circuito menor, del aparato
cardiovascular que ya estudiamos, cuyo objetivo central es proveer esta respiración externa para el organismo. Pero ustedes van a tener que también el pulmón se va a tener que nutrir con otro tipo de circulación, que no es esta. Esa es la circulación pulmonar normal, donde ustedes tienen que a través de la arteria bronquial va a poder llegar sangre oxigenada del corazón izquierdo, y eso va para nutrir a las células que están formando parte de la pared de las vías aéreas que conducen a este nivel. Casi toda la sangre que retorna al corazón izquierdo por las venas pulmonares. Y existe entonces, aquí lo pueden ver, lo que se denomina un shunt o cortocircuito, porque se unen la circulación de lo que tiene que ver con el circuito menor con lo que tiene que ver con el intercambio habitual que ocurre con cualquier tejido sistémico en el organismo. Vean aquí cómo es que se produce esta mezcla de sangre venosa que viene de la pared de las vías aéreas con anhídrido carbónico a mezclarse con la sangre oxigenada que salió del circuito menor, y acá es donde está lo que denominamos el shunt. Hay una unidad alvéolo capilar con una barrera alvéolo capilar que produce el intercambio de gases, y esta tiene un área de aproximadamente 75 metros cuadrados a 100 metros cuadrados, un espesor de 0,5 micras, y va a estar cubierta con 100 Armstrongs mínimo de surfactante pulmonar a este nivel. Después vamos a estudiar bien cuáles son las funciones que cumple ese surfactante desde el punto de vista físico, que está conectado con buena parte de lo que ya vieron en hemodinamia. Esto es para que vean las fotos reales de lo que es un pulmón, simplemente con todas las vías disecadas, sobre todo a nivel bronquial. Acá tienen los sacos alveolares, son fotos reales de los esquemas que ya vimos, simplemente para mostrarles como tal todo lo que vimos, pero no un esquema, sino que una foto real. Y acá para que vean cómo se produce ese sector pequeñísimo, ¿m? Que está a este nivel, que es la barrera hematoalveolar. Acá tienen el alvéolo, tienen una célula del endotelio, ¿ven? Y acá van a tener un eritrocito, un glóbulo rojo circulando. O sea que acá tienen una región alveolar, y acá tienen el vaso que circula a ese nivel, que está en condiciones óptimas para realizar el intercambio de gases a dicho nivel. Entonces, esta interfase entre la sangre que va circulando acá y el alvéolo es extremadamente delgada y tiene 0,2 a 0,3 micras. Tiene una enorme superficie, como ya vimos. En el anterior estaba como 75 metros cuadrados y yo les comentaba que llegaba hasta 100 metros cuadrados. Acá pone que puede variar entre 50 y 100 metros cuadrados. Esta enorme área se obtiene porque hay alrededor de 500 millones de alvéolos, y es tan fina que grandes incrementos en la presión capilar pueden llegar a dañar esta barrera. Esto tiene consecuencias desde el punto de vista fisiopatológico, porque si ustedes aumentan la presión a nivel de estos capilares, esto está tan cerca del alvéolo que enseguida se extravasa el líquido. Entonces, eso trae como consecuencia una patología de acumulación de líquido en el pulmón donde no debería haberlo, y eso es lo que conocemos como un edema pulmonar.
si ocurre en forma aguda, un edema agudo de pulmón, donde entonces, como esto se pone por encima de todo, retarda la difusión de gases y genera un compromiso respiratorio de los pacientes debido a esa situación patológica. La barrera de intercambio gas-sangre es extremadamente fina, con una gran área, haciéndola ideal para el intercambio de gases por difusión pasiva. Simplemente la ley de Fick es lo que tendríamos que aplicar para estos intercambios a este nivel. Y las vías de conducción se extienden hasta los bronquiolos terminales, ocupando un total de alrededor de 150 mililitros. Todo el intercambio de gases ocurre en la zona respiratoria, que es la que tiene los alvéolos que ya vimos, y esta tiene un volumen de alrededor de 2,5 a 3 litros. Para que todo eso funcione va a tener que existir músculos. Entonces vamos a ver aspectos de la anatomía funcional al respecto. Músculos respiratorios y cuáles son estos. Para la inspiración, y la inspiración normalmente va a ser un proceso activo durante la ventilación normal en reposo, tenemos que el diafragma va a ser el músculo central, que va a contraerse, bajar y expandir la cavidad torácica, haciendo que haya diferencias de presión como para que ocurran flujos hacia dentro de los pulmones y que llene ese aire que entra los alvéolos. La expiración habitualmente, que es el proceso de sacar aire de los pulmones, va a ser un proceso pasivo y vamos a tratar de entender por qué es que esto tiene que ser activo y por qué esto tiene que ser pasivo desde el punto de vista biofísico. Recuerden también que durante la ventilación forzada y en el ejercicio, la inspiración es un proceso activo y la expiración es también un proceso activo. Eso es para una ventilación forzada, no en reposo. En la forzada, tanto la inspiración como la expiración son activos. Respecto a los músculos de la inspiración accesorios, uno tiene a los músculos intercostales externos que se disponen de forma oblicua entre las costillas, hacia adelante y hacia abajo, y dado a que ellos, digamos que se vinculan con la parte más baja de las costillas, hacen que con el eje de rotación la contracción eleve este sector. Muchos de estos músculos se ponen en juego no durante una expiración normal, sino que durante una inspiración forzada, que también puedo tener una inspiración forzada donde hago que entre más aire del que habitualmente entra en situación de reposo. Los músculos intercostales internos, en cambio, tienen una disposición diferente entre las costillas, de tal manera que están mirando hacia atrás y hacia abajo, y entonces hace que cuando se contraen, se acercan básicamente las costillas y entonces ayudan a que saque el aire de los pulmones, dado que queda de menor tamaño esta cavidad torácica. Frente a todos estos movimientos musculares y la participación de estos movimientos musculares, tenemos que eso se traduce en variaciones de los volúmenes pulmonares porque hay una solidaridad tóraco-pulmonar con un espacio pleural virtual, básicamente. Es decir, que los pulmones están prácticamente adosados a la pared torácica por una cavidad torácica virtual, que es la que ven acá. Entonces, si ustedes midiesen esto como presiones absolutas, la presión atmosférica, la que está fuera de la boca del individuo, es de 760 mililitros de mercurio
en situaciones normales. Si uno mide qué presión tiene una vez que el aire ingresa a las vías respiratorias y mide la presión a ese nivel, es 753 y vemos que acá es 756 y 758. Estas serían las presiones medidas, las presiones intrapleural de un individuo de pie. Ven que las flechitas están indicando la presión intrapleural. Entonces, pueden ver que se vuelve más negativa en unos lados que en otros. Es decir, que la diferencia entre este y este es más negativa que entre este y este. ¿Por qué es que ocurre eso? Eso lo podemos ver fácilmente cuando tenemos relaciones de presiones relativas. Si a este 760 le llamamos 0, entonces nosotros vemos solo las diferencias que hay y en este sector de la pleura, la presión intrapleural a este nivel, acá está como un -7, digamos, pero se redondea, básicamente se dice que en el vértice es -10 esa presión intrapleural negativa, acá -5 y acá -2,5. Es decir, que siempre es negativa, pero en la parte de la base la negatividad es menor que en el vértice, y eso es en posición de pie. ¿Por qué? Porque por la gravedad el pulmón pesa y entonces el peso del pulmón a este nivel hace que la presión intrapleural se acerque más a los números positivos que en lo que está en el vértice. Aquí entonces es más negativa que en la base del pulmón, debido en un individuo de pie, debido a eso. Entonces, durante una inspiración normal, habitualmente basta la contracción y descenso del diafragma para aumentar el diámetro longitudinal y transversal. Miren, los dos diámetros aumentan en el tórax, provocando el intercambio en la presión pleural hacia un valor más negativo que se va a transmitir al espacio alveolar por esta solidaridad tóraco-pleural que recién hablábamos. Es decir, todo lo que yo haga a este nivel se va a traducir finalmente en variaciones, dado que la pleura es un espacio virtual, lo voy a transmitir hacia los pulmones. Entonces, la presión pleural queda con un valor más negativo, que se transmite ese valor más negativo hacia el espacio alveolar. Al caer la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica, es lo que permite la entrada de aire. La acción de los intercostales externos horizontalizan y elevan las costillas, aumentando el diámetro antero-posterior del tórax. Así que el diafragma cambia el longitudinal y transversal, y el antero-posterior sobre todo los intercostales externos. Acá pueden ver la acción del diafragma en la respiración. Vean cómo se achata y cambian estos diámetros. El otro en el sentido anterior y posterior por los intercostales externos. Y la expiración habitualmente ocurre de forma pasiva en reposo, como ya vimos, pero puede ocurrir de forma activa también, la flecha roja llena que ven acá, y cuando es de forma activa, nosotros realizamos una expiración forzada. En ese caso, intervienen para la expiración forzada, aparte de los intercostales internos que ya vimos, los músculos centrales para provocar esa expiración forzada van a ser sobre todo los músculos abdominales. Las fuerzas desarrolladas por estos músculos respiratorios, ¿qué es lo que deben vencer? La elastancia, o sea, la resistencia a la deformación de la pared torácica y de los pulmones, y también deben vencer la resistencia de las vías aéreas
al pasaje de gas como para que se llenen los de aire, todos los pulmones, llegando hasta la región del intercambio alveolo capilar. Entonces, la inspiración es activa, la expiración es pasiva durante el reposo, el diafragma es el músculo más importante de la inspiración, que es inervado por el nervio frénico que se origina en la región cervical alta. Otros músculos son los intercostales, músculos abdominales y otros músculos accesorios que intervienen en los casos de inspiraciones forzadas, expiraciones forzadas.